Ya me confirman en el chat, ¿ya? Cuando vea respuesta comenzamos. ¿Están? Chévere. Muy bien, entonces vamos a continuar. Miren todo lo que hemos hablado, literalmente todo lo que hemos hablado, y solamente hemos hablado de absorción. O sea, para que se den cuenta, ¿no? Lo bueno es que hemos hablado de todo un poco, ¿eh? O sea, hemos hablado también de vías de administración, lo cual es importante. Lo que sigue ya es un poquito más corto de la farmacocinética, ya siguen los procesos más rápidos, que es por ejemplo la distribución. ¿Ale me podía decir así rápidamente qué es distribución? Así de una manera general, la idea general de distribución, ya saben que no quiero un concepto de libro, ni de Google, por favor, ni de IA, inteligencia artificial, ni nada de eso. ¿Sí? ¿Qué es la distribución? Con sus propias palabras, por favor. Ya, la repartición, pero ¿de qué? ¿De qué sobre qué? ¿Quién se reparte? ¿Y a dónde se va? A ver, acá me están haciendo llevar los fármacos hacia el lugar blanco, donde hará el efecto, el principio activo. Totalmente de acuerdo. Muy bien, entonces, ¿qué es? Muy bien, muy bien. ¿Y quién lo lleva? Obviamente, no hay que olvidar eso, la sangre. Muy bien, sus compañeros complementaron el concepto de el doctor Joseph. Muy bien, entonces, básicamente la distribución es cuando el medicamento, como muy bien lo han mencionado, el medicamento viaja por la sangre, ¿cierto? La sangre lo distribuye, la sangre lo lleva hacia los lugares donde están los receptores, ¿cierto? O sea, hacia los tejidos. Porque recuerden que para que un medicamento funcione tiene que unirse un receptor. ¿Y el receptor dónde lo encontramos? En los tejidos. Si no hay fármaco unido a un receptor, el medicamento no funciona, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, la distribución es el proceso por el cual el fármaco pasa del torrente sanguíneo, o sea, de la sangre, hacia los tejidos, ¿no? Hacia las células, hacia los tejidos. Ahora les hago un comentario. Normalmente el medicamento viaja de dos maneras. O viaja solo, ¿sí? O sea, es como decir, ¿no? Acá, por ejemplo, en todo el grupo hay personas que saben nadar y personas que no sabemos nadar, ¿no? Yo no sé nadar, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay personas que saben nadar y hay personas que no saben nadar, ¿sí? Entonces, digamos que si a todos nos arrojan a una piscina o nos arrojan al mar, obviamente quien va a salir más airosamente, quien va a poder, digamos, avanzar o o movilizarse de manera más rápida son los que saben nadar, obviamente, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? Ahí viene la pregunta. Cuando nosotros tenemos este fármaco que va a la sangre, el fármaco se divide en dos porciones, ¿sí? O sea, yo tomo, por ejemplo, diclofenac, amoxicilina, cualquier cosa, el fármaco llega a la sangre y automáticamente las moléculas del fármaco se dividen en dos grupitos. Un grupito que sabe nadar, que viaja solo en la sangre, que se llama fracción libre, y otro grupito que no sabe nadar y tiene que unirse un patito, ¿no? Tiene que unirse un salvavidas, que es el grupito de moléculas que se unen. ¿Cuál sería el salvavidas ahí? Una proteína que se llama albúmina, ¿no? Las proteínas plasmáticas, ¿sí? Entonces los fármacos viajan por la sangre en forma libre y una parte en forma unida. ¿Unida a qué? A la albúmina. Por ejemplo, una pregunta, ¿cuál es la proteína que participa en los procesos de distribución de los fármacos? Ustedes saben que la sangre tiene un montón de proteínas, ¿ah? La sangre tiene albúmina, hemoglobina, glucoproteínas, tiene muchas proteínas. Pero ¿cuál es la que participa en la distribución de los fármacos? La que lleva los medicamentos, la albúmina principalmente, ¿no? Entonces ya sabemos, los fármacos se distribuyen, o sea, van hacia los diversos sitios del cuerpo, algunos solos, libres, y otros unidos a la albúmina, ¿sí? Que es una proteína plasmática, ¿sí? Muy bien. Miren este esquema de acá, me parece genial. Es un esquema simple, pero muy interesante, se entiende bastante rápido. Miren, cuando el fármaco se absorbe, mira, acá está la liberación inclusive, ¿no? Perdón. ¿Ven la flecha que estoy moviendo? ¿O yo estoy así moviendo la flecha y nunca la ven? ¿O solo la veo yo? ¿Esta flecha la ven? ¿Esta flecha que muevo, el cursor? ¿O solamente la veo yo? ¿Sí se ve? Ah, ya, genial. Entonces sigan el cursor, miren el cursor. Yo tomo un fármaco.
¿cierto? El fármaco se libera, se absorbe y se va a la sangre. Imagínense que este cuadrado grande, celeste o azul, es la sangre, es toda nuestra sangre. Miren por favor y prestenme atención. Yo que les enseñé hace un momento, y cuando uno toma un medicamento, ¿cierto? El medicamento llega a la sangre y ¿qué hace la sangre? Lo lleva al sitio que yo quiero, al sitio para que haga su efecto, ¿sí? ¿Qué es esto de acá? Miren, el fármaco llega a la sangre y el fármaco va hacia el sitio que yo quiero, hacia el sitio donde están los receptores. ¿Cómo se llama esto? Sitio terapéutico. ¿Y para qué va al sitio terapéutico? Para hacer los efectos que yo quiero. ¿Cuáles son los efectos que yo quiero? Según, por ejemplo, analgésico, antiinflamatorio. Si estoy dando un antibiótico, efecto antibiótico, antipirético, antihistamínico, qué sé yo. ¿Se entiende? Entonces, el fármaco tiene dos opciones. Se puede ir a un sitio que yo quiero, que es el sitio terapéutico, para que haga los efectos que yo quiero, ¿sí? Pero ustedes saben que la sangre no tiene restricciones, la sangre va por todo el cuerpo. Entonces, como la sangre se mueve por todo el cuerpo, puede llevar también el fármaco a un sitio donde yo no quiero. ¿Se entiende, no? O sea, el fármaco también podría llegar a un sitio que yo no quiero, a un sitio no deseado. Y cuando llega a ese sitio que yo no quiero, también va a hacer efectos. ¿Pero qué efectos? Los famosos efectos adversos. ¿Se entiende? O sea, si la sangre fuera selectiva, doctores, si la sangre solamente llevara el fármaco hacia el sitio que yo quiero, hacia el sitio terapéutico, no existirían efectos adversos. ¿Pero ustedes creen que la sangre es selectiva? Que tú le das diclofenaco al paciente y la sangre dice, ah, mira, su diente está inflamado, vamos a llevar el diclofenaco solamente al diente. O sea, ¿es así? ¿O la sangre lo lleva a todo el cuerpo? Lo lleva a todo el cuerpo, al sitio que quiero, que es el sitio terapéutico, donde va a ser el efecto que yo quiero, el efecto terapéutico, analgésico, antiinflamatorio, antibiótico, pero también la sangre puede llevar ese medicamento a un sitio que yo no quiero, a un sitio no deseado, donde se van a generar los famosos efectos adversos. Por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto en la clase al inicio, cuando este paciente toma diclofenaco, ¿cierto? El diclofenaco se absorbe, ¿sí? Me están siguiendo, ¿no? Se va a la sangre. ¿La sangre dónde lo lleva? A la pulpa. Muy bien, ese sería el sitio terapéutico. Ahí, ¿qué es lo que hace el diclofenaco? Bloquea COX y reduce ¿qué cosa? Reduce la inflamación y el dolor. Pero el diclofenaco también puede llegar ¿a dónde? A la mucosa del estómago. A la mucosa del estómago. Y la mucosa del estómago también tiene COX, menos, pero tiene. Menos, pero tiene. Y cuando el diclofenaco bloquea esa COX de la mucosa del estómago, empieza a liberarse mayor cantidad de ácido y por eso los AINES generan gastritis. ¿Se entiende, no? Entonces, eso es algo muy importante. El medicamento puede llegar a diversos lugares, a lugares que yo quiero y a lugares que yo no quiero. Los lugares que quiero, ¿cómo se llaman? Sitios terapéuticos. ¿Y ahí qué efecto va a ser? Los efectos terapéuticos. Y el sitio donde yo no quiero se llama sitio no deseado. Y ahí que vamos a tener efectos adversos. Acá me están haciendo una pregunta, ¿pero no que era donde había mascots? Claro, eso es para que entiendan la primera parte. Pero realmente diclofenaco puede bloquear cualquier tejido que tiene COTS. No solamente el tejido inflamado, que es verdad, tiene más COTS, pero hay otros tejidos que también tienen COTS, que si yo los bloqueo, los perjudico. Por ejemplo, el riñón, por ejemplo, el estómago. Y ahí vienen los efectos adversos. Sí, doctor David. ¿Sí? Doctor Tingan. Tingan. Usted ha sido mi alumno, ¿cierto? ¿O me estoy equivocando? Se me han venido los nombres. Bueno, si está en silencio quiere decir que no, que me he equivocado. Bueno, se está entendiendo, ¿no? Se está entendiendo, ¿no? Ya, chévere. Muy bien, doctor Lingam. Sí, me pareció un alumno que tuve en San Marcos. No, no sé si es usted, pero bueno. A ver, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Así es. Ok, muy bien. A ver, continuemos. Acá me están haciendo la pregunta. ¿La única proteína que transporta fármacos es la albúmina?
Es la más importante. Hay una que también transporta, pero en una cantidad menor, que es la glucoproteína 1-alfa ácida, así se llama, tiene un nombre enorme, ¿no? Glucoproteína 1-alfa ácida, ¿sí? ¿Qué dice que la glucoproteína 1-alfa ácida transporta los medicamentos alcalinos, mientras que la albúmina los ácidos? Bueno, lo que pasa es que existen más medicamentos ácidos que alcalinos. Por eso la más importante es la albúmina. Si a mí me hacen una pregunta, ¿cuál es la proteína más importante que transporta fármacos? A ojo cerrado, albúmina. Por ahí un papel secundario en menor cantidad, la glucoproteína 1-alfa ácida, ¿no? ¿Sí? ¿Fíjate, Joseph? Muy bien. Entonces vamos bien. A ver, continuemos, continuemos. Chévere. Muy bien. A ver. Entonces, doctores, quiero que quede bastante claro, por favor. ¿Cuántos caminos tiene el medicamento? ¿Cuántos caminos tiene el medicamento? Tiene dos, ¿cierto? Uno, irse al lado bueno, ¿cierto? Al lado bueno, al sitio terapéutico y hacer el efecto por el cual lo hemos comprado, por el cual hemos pagado para comprarlo y tomarlo. Y el otro es irse al lado oscuro, ¿no? O sea, irse al sitio no deseado y generar efectos adversos. ¿Sí? ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Está claro, por favor? Para explicarles otra cosa. Perfecto. Tengo que hacer una aclaración. Algunos medicamentos, a ver, vuelvo a repetir, todos los fármacos, todos, absolutamente todos los medicamentos tienen dos caminos, todos. El sitio terapéutico y el no deseado, todos, ¿sí? Todos, ¿sí? Pero hay un grupo de medicamentos especiales que tienen un tercer camino. Ah, caramba, ¿cómo es eso? Sí, sí. Hay algunos medicamentos que pueden, aparte de irse al sitio activo o al sitio, mejor dicho, terapéutico, y aparte de irse al sitio no deseado, pueden irse a un tejido de almacenamiento. Por ahí alguien me preguntará, doctor, pero usted nos dijo hace un ratito que los fármacos no se pueden acumular en nuestro cuerpo. Es verdad, no se pueden acumular permanentemente, pero sí hay algunos medicamentos que se van un ratito a un tejido de almacenamiento, ¿sí? Y al irse ese tejido de almacenamiento, ¿sí? Hacen que sea un poquito más difícil de eliminarlos, ¿sí? Porque se quedan guardaditos ahí un ratito más a comparación con los otros. ¿Cuál es el tejido de almacenamiento más importante que tiene nuestro cuerpo? El tejido adiposo. Ahora, este tercer camino, por favor, disculpen que sea tan obsesivo, pero quiero que todos lo entiendan. Este tercer camino de irse a un tejido de almacenamiento, ¿lo tienen todos los fármacos o solo algunos? ¿Lo tienen todos los fármacos o solo algunos? Algunos, perfecto. Por ejemplo, uno de los tejidos de almacenamiento más importantes que tiene nuestro cuerpo es el tejido adiposo. Y uno de los fármacos más conocidos que se almacenan en ese tejido adiposo son las famosas benzodiazepinas, que seguramente ustedes habrán escuchado que la benzodiazepina que más se utiliza en odontología, ¿cuál es? El famoso midazolam. Benzodiazepinas son el midazolam, el diazepam, ¿no? Lorazepam, todos esos medicamentos ahí. Entonces, una de las benzodiazepinas que más usamos nosotros en odontología, en el área de odontopediatría, por ejemplo, es precisamente el midazolam, ¿sí? Con los residentes, por ejemplo, hacemos en las clases de farmacología solo del midazolam, porque realmente es un fármaco muy utilizado en la especialidad, ¿sí? Muy bien, entonces, eh, ¿qué tiene que ver esto? ¿No? Por ahí dirá, doctor, ¿y por qué nos enseña esto? ¿Será importante? Es muy importante. Porque gracias a esto nosotros podemos predecir efectos. Les pongo un ejemplo para que se entienda mejor. Cuando uno seda a un niño, ¿no? Uno seda a un chuki, por ejemplo, le da una dosis de midazolam, que es una dosis ya estandarizada, una dosis adecuada por kilo de peso, obviamente. Le damos esa dosis y normalmente tenemos nuestra hora de tratamiento, una hora en que el niño está sedado, terminamos el procedimiento y el papá nos pregunta, ¿no? ¿Y cuánto tiempo va a demorar en que mi hijo se recupere? Porque el niño obviamente está con los efectos de la sedación. ¿Y qué es lo que decimos en odontopediatría? Señor, una hora. En una hora el medicamento se va a eliminar y ya el niño no va a tener ese efecto residual. Perfecto. Pero yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si nosotros estamos sedando, por ejemplo, a un niño gordito?
¿Qué pasa si es un niño más gordito, tiene más tejido adiposo? Le vamos a dar midazolam, se va a sedar, vamos a hacer el procedimiento, pero la pregunta es, ¿se va a recuperar en una hora? ¿Ustedes creen que se va a recuperar en el mismo tiempo que un niño de peso normal? ¿Creen que se va a recuperar en el mismo tiempo? ¿Va a demorar más? ¿Va a demorar menos? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? En un niño más gordito, si yo doy una benzodiazepina como midazolam, por ejemplo, ¿qué le va a pasar al niñito? Va a demorar más en recuperarse, ¿no? Imagínate que tú cometas el error de decirle al papá, se va a recuperar en una hora. El papá ve una hora y su hijito no se recupera. Hora y media no se recupera. Hora y 45 no se recupera. El papá se asusta. ¿Cierto o no? Ahora, ¿cuánto tiempo más va a demorarse en recuperar? No lo sé. Depende de cuánto tejido graso tenga, ¿no? Pero eso puede generar todo un problema. Lo llaman al odontólogo, el odontólogo se asusta, al final el niño termina ingresado a un servicio de emergencia por un efecto que obviamente era predecible, ¿no? En un niño gordito, obviamente el tiempo de recuperación demora más. Lo mismo sucede en los hospitales. Aparte de las benzodiazepinas, no sé si ustedes han escuchado de los anestésicos generales que se usan para cirugías mayores. Cuando un paciente es muy gordito, el paciente va a sala de recuperación y demora más tiempo en despertarse por el mismo motivo. Se acumula en tejido adiposo y es más difícil que se elimine. Y el efecto dura un poco más. ¿Se entiende, no? Entonces, las benzodiazepinas, por ejemplo, se almacenan en tejido graso. ¿Sí? En tejido graso. Hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan en pacientes más gorditos. Otro tejido de almacenamiento es el tejido óseo. ¿Sí? El tejido óseo. Hay una pregunta que siempre le hago a los residentes, por ejemplo, ¿no? Les digo, ¿por qué no se pueden usar tetraciclinas en niños? Ustedes sabían, ¿no? Se conocen a las tetraciclinas, ¿cierto? Que son antibióticos que se utilizan, por ejemplo, para ciertas infecciones de piel, infección periodontal, por ejemplo, ¿no? Las tetraciclinas no se administran en pediátricos y la clásica respuesta que me dicen es por pigmentación de los dientes. No es que esté desdeñando o despreciando la pigmentación dentaria, que es obviamente algo que queremos evitar, pero ¿ustedes creen que por pigmentarse los dientes van a prohibir un grupo de antibióticos tan grande a una población tan importante que son los niños? Debe haber algo más, ¿no? ¿Qué sucede? Las tetraciclinas no solamente se almacenan en dientes, las tetraciclinas se almacenan en hueso y al almacenarse en hueso reducen la velocidad de desarrollo del hueso. ¿Eso en quién importa más? ¿En un adulto que ya se formó o en un niño que está en proceso de crecimiento? Obviamente, ¿en quién importa más? ¿En un proceso o en un niño que está en proceso de crecimiento? Ese es el motivo por el cual no se dan tetraciclinas ni en pacientes niños ni en madres gestantes. Obviamente, ¿no? Imagínate que yo a una gestante le doy una tetraciclina. La tetraciclina atraviesa la barrera placentaria, se va a ese nuevo ser que se está formando y va a haber dificultades en la formación de los huesos. Por eso las tetraciclinas no se dan ni en pacientes pediátricos ni en pacientes gestantes. Ese es el motivo, no por pigmentar los dientes, sino porque se almacenan en tejido óseo, pero al almacenarse en tejido óseo se reduce la maduración, se reduce el crecimiento, el desarrollo. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ah, doctores, ¿sí? ¿Todo bien? Listo, muy bien. Y otro tejido en el cual se almacenan los medicamentos. Ah, ya, sí, sí eres tú, Lingán, entonces. Otro tejido en el cual se almacenan los medicamentos es el tejido cartilaginoso, ¿no? El tejido cartilaginoso. Esto es todo un caso, ¿no? Hay antibióticos que también se almacenan en el tejido cartilaginoso. Por ejemplo, estamos hablando de las quinolonas. No sé si han escuchado del ciprofloxacino, levofloxacino. Esos antibióticos pertenecen a este grupo, son quinolonas. ¿Qué sucede con estos antibióticos? Se almacenan en el tejido cartilaginoso y pueden generar problemas. Por eso las quinolonas no se recomienda en pacientes pediátricos tampoco. Porque recuerden que muchos niños, muchos de sus huesos, antes de ser un hueso sólido, es cartílago. Y luego sufre un proceso de osificación. Y esos procesos se pueden retrasar por el uso de quinolonas. Por eso no se utiliza quinolonas, ciprofloxacino, levofloxacino, ni en niños, tampoco en gestantes, obviamente, por lo que estoy mencionando, y escuchen bien lo que voy a decir, hay que tener mucho cuidado en no usarlas por mucho tiempo en adultos mayores. Recuerden que los adultos mayores, sus articulaciones ya no son las de antes, ¿no?
Las articulaciones tienen obviamente un proceso de atrofia, un proceso de degeneración en los adultos mayores. Si yo doy quinolonas por tiempos muy prolongados, podríamos generar problemas en las articulaciones o también se ha visto que se puede generar desgarro de tendones, ¿sí? Que es algo que pasa mucho, por ejemplo, el desgarro del tendón de Aquiles en adultos mayores que consumen por mucho tiempo quinolonas, ¿no? Pero miren, lo que quiero que ustedes entiendan, no sé si están captando eh, el mensaje que les quiero dar. O sea, para saber de medicamentos tenemos que conocer muchas cosas. Al conocer los principios, yo puedo hasta proyectarme en qué pacientes dar y en qué pacientes no dar. No sé si me dejo entender. Que eso es realmente lo importante en farmacología, no memorizar una dosis, sino saber decidir a este paciente sí le puedo dar este fármaco, pero a este paciente no, por su edad, por sus antecedentes, qué sé yo, por su tejido adiposo, qué sé yo. ¿Se entiende? Y eso, obviamente, conociendo farmacocinética, porque hasta ahorita seguimos hablando de farmacocinética, pero hablamos de muchas cosas relacionadas a ello. Muy bien, entonces acá vemos, miren, este es un vaso sanguíneo, acá vemos la albúmina, que es la principal proteína, ¿cierto? En la cual se unen los fármacos para poder darse el proceso de distribución. Muy bien, los dos últimos procesos ya son más sencillitos, los voy a explicar rápidamente. ¿Sí? Tenemos el proceso de biotransformación. ¿Qué era biotransformación o metabolismo? ¿Qué era? ¿Se acuerdan? Con sus propias palabras, por favor. ¿Sí? ¿Qué era? ¿Se acuerdan? ¿Qué era el proceso? Ya se daba en el hígado, eso es muy importante. Pero ¿qué era? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía la biotransformación? ¿Por qué se tenía que biotransformar un medicamento? ¿Por qué? Perfecto. Para volverlo en moléculas más sencillas, más simples, para luego poder eliminarlo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es la biotransformación? Es la conversión bioquímica, porque hay una conversión bioquímica de un fármaco, que obviamente el fármaco es una molécula muy compleja, en una forma química más simple. ¿Cómo se llamaba la forma simple? ¿Se acuerdan que les dijimos? Se llamaba metabolito. ¿Y cuál es el principal órgano metabolizador? Nuestro hígado, ¿cierto? Nuestro hígado. Entonces, nosotros tenemos que la biotransformación es un proceso también muy interesante en el cual en el fármaco se transforma en una molécula más sencillita para ser eliminada, la cual nosotros le vamos a llamar metabolito. ¿Sí? Vamos a llamarlo metabolito. A ver, ¿qué dice acá? Un fármaco es igual a decir un principio activo. Sí, pero acá hablamos de todo, ¿ah? Principio activo, excipiente, todo se metaboliza, todo, absolutamente todo. ¿Sí? Muy bien. Excelente, excelente, muy bien, muy bien. A ver, acá quiero darles un dato un poquito más, digamos, no rebuscado, sino un dato más preciso, porque no vaya a ser que por ahí los sorprendan con esto. La biotransformación se hace de dos maneras. No escriban nada en el chat ya para escribir yo y así no tenga que, y todos lo vean, ¿sí? No escriban en el chat, ¿sí? No escriban en el chat. La biotransformación, estoy escribiendo yo. La biotransformación se da en dos fases. Fase uno, que es la fase de oxidación, por ejemplo, que es la más importante, y fase 2, que lo más importante es la reacción de conjugación, ¿sí? Entonces, la biotransformación, ustedes saben que el hígado es una máquina, ¿no? Es una industria. La biotransformación se hace en dos fases, fase uno y fase 2. O sea, cuando un medicamento pasa por el hígado, pasa por fase uno, fase 2 y luego ya se va al riñón a eliminarse. Si ustedes les preguntan cuál es la fase, o mejor dicho, cuál es la reacción más importante de la fase uno, es la oxidación. ¿Sí? Repito, si ustedes les preguntan cuál es la reacción más importante de la fase uno, es la oxidación. Es más, hay un grupito de enzimas
que solamente hacen oxidación en el hígado, que seguramente los que han estado leyendo sus libros lo habrán visto, ¿no? Se llama el citocromo, tiene un nombre horrible, discúlpenme, P450, así se llama. Esas enzimas, citocromo P450, son enzimas que hacen solo oxidación, solo fase uno, ¿sí? A ver, repito entonces. La biotransformación, ¿en cuántas fases se hace? Se hace en dos fases, fase uno y fase 2. Si a mí me preguntan cuál es la reacción de fase uno más importante, es la oxidación. Hasta hay un grupito de enzimas que solo hacen oxidación. ¿Cómo se llama la enzima? Citocromo P450. Y la fase 2, si a mí me preguntan cuál es la reacción de fase 2 más importante, son las reacciones de conjugación, ¿sí? Entonces el hígado biotransforma de dos maneras, por fase uno, por fase 2. La reacción más importante de fase uno, oxidación. La reacción más importante de fase 2, conjugación. ¿Cómo se llaman las enzimitas que hacen solo oxidación? Que es la reacción más importante, en realidad fase uno es más importante. Citocromo P450. ¿Sí? ¿Se entendió, doctores? Un dato un poquito específico, pero prefiero dárselos, no voy a hacer que, por no querer complicar la vida, al final, esos datos se vuelven importantes. Así que bueno, prefiero decirse. ¿Sí? ¿Se entendió? Ah, dice doctor y de forma... Ah, ya, a ver, les comento. Eh, Imagínense un fármaco que se está convirtiendo en una molécula simple por oxidación. ¿Se imaginan todos? El fármaco está pasando por el hígado, está desarrollando oxidación, o sea, se está oxidando y se está convirtiendo cada vez en una molécula pequeña. ¿Cuál es el problema cuando una molécula es pequeña? Como es pequeña, se puede ir a todo lado. O sea, es tan chiquita que se puede regresar a la sangre o no. ¿Qué opinan? ¿Se puede regresar a la sangre o no? O sea, por oxidación se está convirtiendo en una molécula chiquitita, ¿sí? Pero cuando es chiquitita, ¿cuál es el gran problema? Que se puede ir a todo sitio, puede atravesar las membranas, ¿no? ¿Se podría regresar a la sangre o no? El medicamento, si es chiquitito. Imagínense, está pasando por fase uno, se vuelve chiquitito y se regresa a la sangre. Pucha, se malogró todo, ¿no? Porque yo no quiero que se vaya a la sangre, yo quiero que se elimine. Entonces, ¿qué es lo que hace fase 2? ¿Qué significa conjugar, unir a algo? En el hígado nosotros tenemos reserva de muchas moléculas. En el hígado tenemos ácido glucurónido, tenemos glutatión, ¿no? Tenemos muchas moléculas. Entonces, cuando el fármaco se vuelve chiquitito, ¿qué es lo que hace el hígado por fase 2? Lo conjuga con otra cosa, o sea, lo pega a otra cosa grande, al ácido glucurónido, por ejemplo, lo pega, y así grande ya no se puede ir a todos lados. Y la molécula no le queda otra cosa que eliminarse por la orina. O sea, irse al riñón y que el riñón lo elimine. Esa es la conjugación. Dicho obviamente en términos muy amables, porque hay todo un lío bioquímico que creo que no valdría la pena explicarlo, ¿no? Pero dicho así de manera bastante gráfica, esa es la función de la conjugación. Asegurarme que el fármaco no se regrese a la sangre o no se vaya de nuevo al tejido, ¿no? Sino se mantenga en los canales de excreción. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien. Y el último proceso es el proceso de la eliminación. ¿Sí? ¿Qué es la eliminación? Ya, pues, ¿qué es la eliminación? Es cuando el fármaco y sus metabolitos son expulsados del organismo, ¿sí? ¿Cuál es el órgano por excelencia que elimina fármacos? ¿Cuál es el órgano por excelencia que elimina medicamentos? Los riñones, muy bien, los riñones, perfecto. Entonces, los coloco acá, los riñones. Y cuando un riñón elimina medicamentos, disculpen, yo sé que la pregunta es muy simple, pero prefiero hacerla. Cuando un fármaco es eliminado por los riñones, ¿por dónde se va? Se va por la orina, ¿cierto? Por la orina, ¿sí? ¿Por qué hago esa acotación? Porque hay algo que tengo que contarles, ¿sí? Realmente hay dos órganos que eliminan fármacos. Obviamente el más importante son los riñones. Y cuando los riñones eliminan fármacos, eliminan el fármaco por la orina. Es la vía o la ruta más importante. Pero también sucede algo. Cuando el fármaco se está metabolizando en el hígado, muchas veces el propio hígado lo elimina. El propio hígado dice: "Ah, ¿para qué se lo voy a pasar al riñón? Mejor yo mismo lo elimino".
Pero el hígado no forma orina. ¿Qué forma el hígado? El hígado forma bilis. Por Dios, la vesícula biliar no forma bilis, ¿ah? La vesícula biliar solo almacena la bilis. Quien forma la bilis son los hepatocitos, o sea, el hígado. Entonces, hay algunos casos en los cuales el fármaco se está metabolizando, se está biotransformando, y el mismo hígado dice, mejor lo elimino yo, que voy a estar diciendo al riñón que lo elimine, ¿no? Pero en este caso el hígado no forma orina, el hígado forma bilis y lo elimina por la bilis. El problema es dónde llega la bilis. ¿Se acuerdan por sus clases de anatomía? ¿Dónde llega la bilis? ¿Dónde llega la bilis? ¿Se acuerdan los conductos, no? Colédoco, cístico, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Por dónde llega la bilis? ¿Dónde va la bilis? ¿Dónde termina la bilis? ¿Dónde termina? Claro, por el colédoco al duodeno. ¿Qué porción del duodeno? ¿Primera, segunda, tercera o cuarta? Por su clase de anato. Ya han llevado anato, ¿no? Sí, ¿cuántas porciones tiene el duodeno? Tiene cuatro, ¿no? ¿Dónde desemboca ese conducto del colédoco? ¿Dónde? En la segunda porción del duodeno, ¿no? Entonces ahí llega la bilis, se mezcla con lo que va a ser, con lo que va a ser las heces y se elimina por las heces. Es más, la bilis le da un poco de color también a las heces. Entonces, cuando yo digo que un medicamento se elimina por el riñón, disculpen por favor, cuando digo que un medicamento se elimina por el riñón, se está eliminando por la orina. Pero cuando yo digo que un medicamento se elimina por el hígado, se está eliminando por la bilis, o sea, por las heces. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende las dos vías de eliminación, no? ¿Sí? Muy bien. A ver, acá yo les hago una pregunta. ¿Por qué es importante saber esto de acá? Todo tiene aplicación clínica, doctores. Acá nada que no tiene, todo tiene aplicación clínica. Miren, si tú tienes un paciente con enfermedad hepática, imagínense, enfermedad hepática leve, porque los que tienen enfermedad hepática moderada o severa no van a ir a tu consultorio, van a ir a un hospital directamente. Pero tú tienes un paciente con enfermedad hepática leve, ¿no? Ha tenido hepatitis, tiene por ahí hígado graso, tiene una enfermedad hepática, ¿sí? Chilpuc, ¿no? La clasificación es Chilpuc, ¿no? Chilpuc, ¿sí? O sea, claro, la clasificación Chilpuc que está colocando el doctor Joseph es una clasificación para ver salud hepática, ¿sí? Muy bien, entonces, ya, imagínense que tengo un paciente con enfermedad leve y tú le tienes que dar un medicamento. Obviamente, quien más me va a preocupar, sí, quien más me va a preocupar son los medicamentos analgésicos o los antibióticos. Lo que más me va a preocupar son los antibióticos. Exacto, Chilpuc. Los antibióticos, ¿no? ¿Y por qué más me va a preocupar los antibióticos? Porque los analgésicos, ¿por cuántos días se dan? Los analgésicos normalmente se pueden dar por un día, 2 días, por ahí 3 días. Es bien raro que te excedas a esa cantidad de días, ¿no? Pero los antibióticos, religiosamente, ¿cuánto tenemos que darlo? Religiosamente. 5 días y eso, ¿ah? Que hay infecciones que se pueden dar por 7, por 10 días, 14 días. Entonces la pregunta es, disculpe, ya les dije, ¿no? La garganta no está muy buena, pero el corazón sigue latiendo. A ver, vamos. Eh, si un paciente llega con enfermedad hepática y le tienes que dar un antibiótico, ¿qué antibiótico le vas a dar? ¿Uno que se elimine más por la bilis o uno que se elimine más por la orina? ¿Cuál le darías? Paciente con enfermedad hepática, ¿cuál será tu decisión? ¿Uno que se elimine más por la orina? Claro. ¿Qué pasa si ese hígado enfermo, yo le doy un antibiótico que se elimina más por la bilis? Estoy saturando, estoy sobreesforzando ese hígado y se va a enfermar más. Peor, por 7 días, 5, 10 días, ¿no? Entonces, miren, por eso les digo, es muy importante no solamente aprender una dosis, por Dios. La verdad que muchas personas piensan que fármaco es dosis, no, son muchas cosas, ¿no? Si yo tengo un paciente con enfermedad hepática, es mejor darle un medicamento, un antibiótico, que se elimine más por vía renal. ¿Y cuáles son los que se eliminan más por vía renal? Ahí se los estoy colocando. Por ejemplo, las penicilinas, como la amoxicilina, ¿no? Se elimina más por el riñón, al hígado no le hace nada. Las cefalosporinas, que ya vimos varias, ¿no? Cefalexina, por ejemplo, que es la que más se da en odontología, se elimina más por vía renal. Y si la infección es más complicada, imagínense, tengo un paciente con enfermedad hepática leve, pero la infección es más complicada,
Puedo inclusive usar aminoglucósidos, que son antibióticos que solamente son inyectables. Por ejemplo, no sé si han escuchado de la gentamicina, que en odontología se puede usar, pero para infecciones un poco más complejas, moderadas o severas. Se puede aplicar porque estos aminoglucósidos como gentamicina al hígado prácticamente no le hacen nada. ¿Se entendió el ejemplo, doctores? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Ahora, ¿y qué pasa si cambiamos la situación? ¿Qué opinan? ¿Qué pasa si lo que llega a mi consultorio no es un paciente con enfermedad hepática leve, sino un paciente con enfermedad renal leve? ¿Qué opinan? ¿Qué les daríamos? ¿Qué le daríamos? Si es un paciente con enfermedad renal leve, ¿qué le daríamos? ¿Un antibiótico que se elimina más por vía renal o más por vía hepática? Por vía hepática, ¿no? ¿Qué pasa si yo le doy, por ejemplo, a un paciente con enfermedad renal leve, le doy aminoglucósidos? Dios mío, es el peor error que puedo cometer en mi vida, ¿no? Es muy tóxico para el riñón. ¿Qué pasa si a un paciente con enfermedad renal leve, le damos una cefalosporina en altas dosis? Obviamente vamos a tener problemas, ¿no? Vamos a tener problemas. El paciente va a tener muchos problemas al momento de ejercer, o mejor dicho, al momento de prescribir el medicamento, muchos problemas de salud podría desarrollar el paciente. Entonces, en estos casos, lo que vamos a hacer es básicamente administrar un medicamento que se elimine más por la bilis, ¿no? ¿Cómo se le llama la eliminación biliar? ¿Biliar, hepática o fecal? Creo que ya me entienden por qué, ¿no? Biliar, porque es por la bilis. Si no le quieren decir biliar, hepática, porque es por el hígado. Si no le quieren decir hepática, fecal, porque al final se va por las heces, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos medicamentos que podríamos dar que se eliminan más por vía biliar? Por ejemplo, los macrólidos, como la eritromicina, acitromicina, las lincosamidas, como por ejemplo la clindamicina. Clindamicina se elimina muchísimo más por la bilis, menos por el riñón. O las famosas tetraciclinas que ya estábamos hablando hace un rato, ¿no? Como doxiciclina, minociclina, son tetraciclinas. Ojo, he dicho doxiciclina, no he dicho dicloxacilina, que es una penicilina, es otra cosa. He dicho doxiciclina, por si acaso, por si acaso. Muy bien. Y eso es con respecto a la eliminación. Muy bien, doctores, con esto terminamos la parte de farmacocinética. ¿Habrá alguna pregunta? Sin antes, ahorita voy a proyectarles la otra clase. Mencionarles, bueno, cualquier cosa, quieran contactarse conmigo por las redes sociales, puede ser, por Facebook, por ahí no hay que parar la conexión. Y solamente para complementar las clases que están llevando el día de hoy, pueden revisar mi canal de YouTube. Ahí he colgado algunos videos, no de las clases, sino de temas complementarios a las clases, que de repente les pueden ayudar para poder entender algunos temas que estamos viendo. ¿Sí? Muy bien, doctores. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Genial. Muy bien. Voy a proyectarles ahorita la segunda clase. En realidad hemos hablado de todo, hemos hablado ya de todo, hasta antibióticos hemos hablado. Pero bueno, a ver, vamos a colocar acá. Si hay alguna pregunta la pueden hacer y yo la voy leyendo y por ahí la respondo. Del dolor hable, asociado a algunas cosas.
Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de dolor, hay un... oh, muy bien. Entonces, hasta ahorita, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Está entendiendo la dinámica todo? Perfecto. Muy bien. Bueno, realmente en esta primera clase, gracias, gracias. Muchas gracias. Realmente en esta primera clase hemos visto temas muy relacionados, ¿no? Hemos visto prácticamente un tópico de toda la parte farmacológica, pero ahora vamos a hablar un poquito más preciso sobre temas de dolor, ¿sí? Y obviamente acá el grupo de medicamentos que vamos a hablar por excelencia son de los AINES, ¿sí? Pero primero tenemos que recordar algunas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de dolor, hay un concepto universal prácticamente de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor que nos dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado con daño, ¿sí? Repito, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado a daño de tejidos. ¿Quién nos dice esto? Miren, algo que yo he detestado siempre en la universidad es ponerme a leer una diapositiva y pasar a la siguiente, ¿no? Eso es algo que a mí siempre se me ha quedado como un trauma, ¿no? Dije, jamás en mi vida voy a hacer eso y no pienso hacerlo ahora. Entonces, les he leído este concepto de tres líneas, pero quiero extraer más información de estas tres líneas. ¿Se entiende? La primera información que les quiero extraer de estas tres líneas es esta de acá. En odontología, el dolor se produce a un daño, sí o sí. Si un paciente viene con dolor, es porque tiene un daño. ¿En qué estructura, en qué tejido? Ah, eso es otra cosa. Ahí hay que ver en el diagnóstico. Odontología se diferencia de medicina porque en medicina hay un dolor muy extraño, que bueno, no lo vamos a explicar hoy día, que es el dolor por miembro fantasma, ¿no? Que o sea, normalmente los heridos de guerra, no sé si se acuerdan, que no tienen un miembro, un brazo, una pierna, pero les duele. Y uno dirá, pero ¿por qué les duele si ya no lo tiene, ¿no? Imagínense que en odontología hubiese el dolor del diente fantasma, ¿no? O sea, nadie quisiera sacarse un diente porque ese dolor es insoportable. Entonces, es muy, muy importante entender que el dolor está asociado a daño, ¿sí? A daño. Para que haya dolor, tiene que haber sí o sí un daño y ese es el arte del diagnóstico. Diagnosticar y averiguar qué estructura es la que está, en este caso, dañada o que está padeciendo una lesión, ¿sí? Acá me están haciendo una pregunta, ahorita lo voy a responder. Otra cosa que quiero extraer con ustedes de este concepto es que el dolor es una experiencia sensorial. ¿Por qué decimos que es una experiencia sensorial? Porque participan neuronas sensitivas. Es más, en los primeros momentos del dolor, lo que ayuda a que yo sienta dolor es solamente las neuronas sensitivas, nada más. Nada de prostaglandinas, no, no, no. En un primer momento, imagínense que estoy haciendo una cirugía de tercera molar, ¿cierto? Yo tengo que hacer primero la incisión, hacer el colgajito. En ese momento, quien está transmitiendo el dolor, ¿sí? Quien está transmitiendo el dolor son las neuronas sensitivas. Ese es el motivo, doctores, por el cual yo una vez hice una pregunta a un auditorio, ¿no? Una conferencia. Yo podré hacer una extracción simple, ¿ya? Una extracción simple, con una intravenosa de ketorolaco. Todos saben que el ketorolaco es lo máximo para el dolor. Si la coloco de manera intravenosa, ¿podré sacar un diente? Extracción simple, ¿ah? No tercera, una simple. ¿Podré sacarla? La respuesta es no, porque en los primeros momentos del dolor, quien me ayuda a transmitir ese dolor son las neuronas sensitivas. Y ketorolaco no bloquea neuronas sensitivas. ¿Qué es el ketorolaco? ¿No es un AINE? ¿Y los AINES qué hacían? ¿Se acuerdan que hace un ratito les dije? Bloquean COTS, bloquean prostaglandinas. Y eso no tiene nada que ver en los primeros momentos de este dolor. Por eso, para hacer una exodoncia, un procedimiento, tengo que usar medicamentos que bloqueen neuronas. Ahí vienen los anestésicos locales. ¿Se entiende? Muy bien. Por eso decimos que el dolor es una experiencia sensorial. Y esto de acá, y esto de acá, el dolor es una experiencia emocional. Y esto tiene mucho que ver con la pregunta que ahorita me están haciendo. Por eso lo estoy explicando ahorita. Doctores,
el componente emocional es un componente importantísimo para la generación o para la transmisión del dolor. Está demostrado que si un paciente es emocionalmente negativo, ¿a qué me refiero emocionalmente negativo? Que está estresado, tiene miedo al tratamiento, ha tenido lamentablemente experiencias previas malas con otros odontólogos. Esos pacientes, y les habrá pasado a ustedes, son pacientes que su umbral del dolor es más bajo, sienten más dolor, me dejo entender, perciben más la sensación dolorosa que un paciente emocionalmente positivo, un paciente que viene tranquilo, que no ha tenido experiencias malas. Es más, los pacientes emotivamente negativos, o sea, que han tenido malas experiencias, son pacientes que inclusive a veces tenemos que usar más lidocaína para un tratamiento. O a veces son los pacientes que necesitan más analgésicos postoperatorios. Me dejo entender, ¿no? El componente emocional es importante porque se ha visto que una persona, cuando tiene alteraciones de este componente emocional, pueden percibir el dolor en un mayor grado. Y eso tiene una explicación biológica, que bueno, no sé si quieren escucharla porque el tiempo está ahí, pero tiene una explicación biológica, ¿no? Cuando uno está emocionalmente negativo, nuestro sistema nervioso libera mayor cantidad de glutamato, de sustancia P, que son justo moléculas que participan en la conducción del dolor y hacen que el dolor se transmita de una manera más agresiva, de una manera más intensa. Entonces, muy importante eso, ¿sí? Entonces ya hemos visto este concepto de dolor, estamos viendo que es una experiencia sensorial emocional asociado a daño, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, acá hay una pregunta. Otra una pregunta. Escuchó acerca de dolores psicógenos en pacientes que dan a consulta. Dolores psicógenos, somatizados. Tiene que ver con lo que acabo de mencionar, doctor. El componente emocional sí tiene que ver para que el dolor se exacerbe, para que aumente, sí, totalmente confirmado, ¿sí? Por eso, actualmente la odontología, ¿qué es lo que quiere? Les coloco en un paréntesis, controlar la parte emotiva para no tener que bombardearlo al paciente de fármacos. Actualmente lo que se está recomendado, por ejemplo, en algunos consultorios se hace, por ejemplo, tratamientos como musicoterapia, aromaterapia, para relajar al paciente, ¿no? Y así el paciente esté más asequible al tratamiento y el paciente reduzca sus niveles de sustancia P, sus niveles de glutamato. Eso se hace actualmente, ¿no? En algunos casos más extremos, inclusive se prefiere dar ansiolíticos al paciente, alprazolam, por ejemplo, para que controle su ansiedad, para que controle ese componente emocional y así no tengamos que utilizar tanta lidocaína, no tengamos que utilizar tantos analgésicos postoperatorios, ¿no? Entonces el componente emocional es importante y sí se debería controlar, ¿sí? Muy bien. Hace un momento yo les mencioné que el dolor se genera por un daño, ¿cierto? Al daño lo podemos llamar noxa. No son sinónimos, pero se entienden prácticamente como si fueran equivalentes, ¿no? Daño o noxa. ¿Cuántos tipos de daño, cuántos tipos de noxa le puede pasar a un paciente para que el paciente vaya a mi consultorio con dolor? ¿Cuántos tipos de daño, cuántos tipos de noxa, ¿sí? ¿Cuántos tipos de noxa o daño pueden existir para que un paciente tenga que ir al consultorio dental? ¿Sí? Vamos a ver. Los primeros daños que quiero que ustedes entiendan son las noxas o daños físicos. Imagínense, un consultorio de un odontopediatra. Un niño está jugando, se cae de cara, se golpeó, le duele. Obviamente, eso es un daño de qué tipo? Físico. Si yo quiero sacar un diente, hacer una exodoncia sin colocar lidocaína, ¿va a doler? Obviamente. ¿Por qué? Porque yo para sacar el diente necesito traumatizar, ¿cierto? Los tejidos periodontales para poder sacar el diente, ¿cierto? Entonces, eso se considera una noxa física, ¿sí? Los traumas, ¿se entiende? Los traumas. Un paciente puede tener un trauma, un golpe, va a tener dolor, va a ir al consultorio. ¿Qué más? Por otro lado, ¿qué pasa si nos teletransportamos al consultorio ahora de un endodoncista? Ustedes saben de que hay una sustancia que se llama hipoclorito, ¿cierto? Hipoclorito de sodio, que se utiliza para irrigar el conducto. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a irrigar de manera más profusa, de manera más intensa? ¿Qué va a pasar? Podría suceder un accidente, que es la extravasación del hipoclorito, y eso generar dolor, ¿no? Eso genera dolor. Ese
esa noxa, ese daño, ¿es una noxa física? No, no. Esa es una noxa ¿de qué tipo? Una noxa de tipo química, o sea, también los pacientes pueden estar expuestos a daños químicos y eso lo puede llevar al consultorio. Y lo más frecuente, lamentablemente, son las noxas biológicas. ¿Por qué digo lamentablemente? Cuando los pacientes normalmente, y eso lo mencionaron creo en los primeros momentos de la clase, cuando un paciente tiene una caries, por ejemplo, ¿no? A veces lo deja pasar, se va a la farmacia, ¿no? Por ahí lo mencionaron, toman analgésicos, ¿no? Pensando que se están curando. La caries avanza y afecta la pulpa, siguen tomando analgésicos, ¿no? Hasta que ya los microbios invaden todo el conducto, ya extravasan el conducto y se genera ya una infección, ¿cierto? Y la infección obviamente genera dolor. Entonces, cuando hablamos de daños biológicos, me estoy refiriendo a qué cosa? Me estoy refiriendo a las infecciones, que pueden ser infecciones bacterianas, micóticas, por ejemplo, ¿sí? Que pueden generar procesos de dolor. ¿Se entiende? Entonces, para que un paciente sienta dolor, ¿a qué noxas o a qué daños está expuesto? Físicos, químicos y biológicos. Y cuando se generan estas noxas, cuando se generan estos daños, ¿qué es lo que pasa? Si vemos un paralelo, viene la noxa, daña el tejido, me están siguiendo, ¿no? Viene la noxa, no importa que sea física, química, biológica, no interesa, viene la noxa, daña el tejido, y el tejido, ¿qué pasa? El tejido se inflama y producto de esta inflamación es que el dolor se incrementa, el dolor se exacerba, ¿cierto? Entonces hay más dolor, ¿sí? Hay más dolor, ¿sí? Por eso, doctores, nosotros decimos, en odontología, en odontología, el dolor que nosotros tratamos, ¿qué tipo de dolor es? Es un dolor de tipo inflamatorio. Ustedes recordarán que cuando ustedes estaban en sus primeros años de carrera en la universidad, llevaban su primer paciente, ¿cierto?, a la clínica, ustedes no podían medicar, su profesor tutor, ¿qué les decía? Dale ibuprofeno, dale diclofenaco, dale ketorolaco. ¿Por qué los profesores te recomendaban un AINE? ¿Por qué un AINE? Porque precisamente nosotros en odontología tratamos dolor inflamatorio y los AINES son los únicos medicamentos, los únicos fármacos que tienen doble efecto, efecto analgésico y también efecto antiinflamatorio. O sea, los AINES no solamente me alivian el dolor, sino que también tratan la inflamación de fondo. ¿Se entiende, no? Por eso nosotros en odontología usamos mucho AINES como primera opción de tratamiento. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Recuerden, nosotros lo que más tratamos es dolor por inflamación. ¿Qué diagnósticos tratamos nosotros? Pulpitis, pericoronaritis, osteitis, alveolitis, ¿cierto? El sufijo itis, ¿qué significa? Inflamación. Por eso nosotros damos mucho esos medicamentos, ¿no? Entonces, para hacer un recordar, porque esto y ustedes ya lo han visto en la universidad, hay varios tipos de dolor. Tenemos primero el dolor fisiológico. Cuando hablamos de dolor fisiológico, este es el dolor normal, el dolor que uno siente cuando yo me daño en los primeros momentos, en los primeros minutos del dolor, ¿sí? Ese es un dolor bueno. El dolor fisiológico no es malo, sentir dolor no es malo, porque el dolor que me está indicando que algo anda mal y tengo que corregirlo, este dolor no es malo. Si yo sufro un daño y me está doliendo, ese dolor no es malo, ese dolor me está diciendo, oye, haz algo, ¿no? Te has lesionado, ¿cierto? Muy bien, entonces este dolor no lo quiero bloquear, es un dolor fisiológico, es un dolor importante. No sé si ustedes vieron hace unos años, había un paciente en Estados Unidos, creo, que tenía una enfermedad genética rara, ¿no? Que era la enfermedad de insensibilidad al dolor, o sea, no tenía dolor. Ese paciente no duró muchos años vivo, ¿no? Porque el dolor es algo protector. Es como que ahorita yo siento un dolor en el pecho, imagínense, entre mi tercer y quinto espacio intercostal izquierdo. Un dolor a modo de, un dolor lancinante, como si me estuvieran clavando algo, ¿no? Una lanza o algo. Obviamente yo no voy a estar feliz, ¿no? Ese dolor me está indicando que algo en mi sistema cardiovascular está mal, voy al cardiólogo. Imagínense que no lo tenga. Estoy feliz, feliz y me da un infarto. Obviamente el dolor fisiológico
es obviamente un dolor importante, ¿sí? El problema es cuando no se corrige. El problema es cuando la lesión se deja pasar, y ahí es donde viene el problema, porque ya el dolor se asocia a un cuadro inflamatorio más profuso, un cuadro inflamatorio más grande, y ahí se da el dolor de tipo inflamatorio, que es el que nosotros más tratamos en el consultorio. Y para este dolor inflamatorio, obviamente, ¿qué medicamentos tenemos que consumir? Ya les mencioné, uno de los medicamentos que más se recomienda para el dolor inflamatorio son los AINES. Por eso nosotros decimos que los AINES son los que están en nuestra primera línea de fármacos para el tratamiento del dolor, porque nosotros básicamente lo que hacemos es tratar dolor inflamatorio. ¿Sí? ¿Qué más? Por otro lado, no llega tanto al consultorio, por ahí pueden llegar algunos casos. Tenemos el dolor neuropático. Cuando hablamos de dolor neuropático, por ejemplo, ¿cuál es el dolor neuropático más asociado a odontología? Definitivamente la neuralgia del trigémino, ¿cierto? Dígame, cuando se da esta patología, porque ustedes han estudiado patología, la neuralgia del trigémino, ¿se da porque el trigémino se inflamó? O sea, ¿se da una inflamación del trigémino? No, pues la fisiopatología es otra. ¿Por qué se da la neuralgia del trigémino? Porque posiblemente un vaso sanguíneo se dilató, tenemos un vaso sanguíneo dilatado a nivel central, empezó a comprimir el nervio del trigémino y el trigémino se volvió loco y empezó a conducir su información dolorosa de manera exagerada. Esa es la fisiopatología o una de las explicaciones más aceptadas con respecto a la neuralgia del trigémino. Pero no es porque el trigémino se inflamó. Entonces, ¿por qué damos AINES? Yo trabajo en Piura, ahí también doy clases frecuentemente, y una vez llegó a la clínica de la universidad dos casos en años diferentes, uno fue 2017 y otro 2018, si no recuerdo, de neuralgia del trigémino que estaban tomando ketorolaco. O sea, a eso vamos, ¿no? A veces medicamos, pero no medicamos según la patología. Si no pensamos que el ketorolaco es recontra bueno para el dolor, seguramente le va a aliviar, hay que darle. Pero la fisiopatología es diferente. En el caso de la neuralgia, no se puede usar AINES. O sea, puedes usarlo, te va a aliviar el dolor de repente unos minutos y luego vas a continuar. Entonces, para neuralgia del trigémino, lo correcto es que en los primeros momentos, en los primeros días, se den opioides como tramadol y luego continuar la terapia, porque en neuralgia la terapia dura un mes, 2 meses, dar anticonvulsivantes como la carbamazepina, que es uno de los medicamentos que hace que la neurona mantenga su estabilidad y no conduzca el dolor tan exageradamente, como sucede en una convulsión. ¿Por qué se da una convulsión? Porque las neuronas igual están con actividad acelerada y hay que calmarlas. Lo mismo sucede en la neuralgia del trigémino, solamente que acá es el trigémino nada más, ¿no? Una convulsión es un grupo neuronal. Entonces, por eso es que en neuralgia del trigémino se aplican otros medicamentos, por ejemplo, anticonvulsivos, como carbamazepina, que siempre es la primera opción siempre es carbamazepina. Las segundas opciones ya pueden ser otras, ¿no? Gabapentina, pregabalina, lamotrigina, otras opciones más. Y un dolor que nosotros no tratamos en odontología, no tratamos, esto lo tratan los médicos, es el dolor visceral. Es un dolor visceral, como por ejemplo los cólicos gastrointestinales, ¿no? El dolor visceral es el asociado a una víscera. O en el caso de las damas, el dolor menstrual, por ejemplo, ¿sí? Este dolor no lo tratamos nosotros tratamos principalmente dolor inflamatorio y dolor neuropático, ¿sí? ¿Qué tal, doctores? ¿Hasta acá todo bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Un ejemplo de dolor fisiológico. Es que no hay uno. Dolor fisiológico es el primer dolor que tú sientes ante una patología o una lesión. O sea, no es no es un tipo. No sé si me entienden. A ver. Es como que ahorita esté en la computadora, imagínense, y no sé, a ver, quiero forzar un poquito el ejemplo, ¿ya? Me colocan un mechero al costado de la mano y yo no lo veo, o una vela, y yo muevo mi mano y mi mano toca el fuego. ¿Qué pasaría si no me doliera? Yo dejaría la mano ahí.
¿Qué pasaría con mi mano? Cuando termina la clase veo mi mano y la veo destruida, ¿no? Pero como yo siento dolor, ese dolor inicial ante una lesión, yo saco la mano. Ese es un dolor fisiológico o protector, porque está cumpliendo una función protectora. Pero ¿qué pasa si yo, a pesar de sentir dolor, lo dejo ahí, dejo la mano en el fuego? Ahí ya se da el otro tipo de dolor, que es el inflamatorio, porque me va a inflamar la mano por el fuego, ¿no? ¿Me entienden, no? O sea, no hay un ejemplo puntual, mejor dicho. Inclusive les puse el ejemplo del infarto, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando mi coronaria se obstruye un poquito, siento un poquito de dolor? Es un dolor fisiológico, que me está diciendo prácticamente, oye, ¿sabes qué, Liberto? Ve un médico, ¿no? Ahora, si yo lo ignoro, ahí ya vienen las consecuencias, ¿no? Exacto, es el primer dolorcito que uno siente ante un daño o una lesión, ¿sí? El primero, el que dura los primeros minutos, que si no se corrige, ya se convierte en dolor inflamatorio, ¿sí? Muy bien, a ver, a ver, doctores. Para explicar esta diapo, que creo que es la diapo más importante de toda mi clase, necesito por favor que me presten el 150% de atención, ¿sí? Porque no lo voy a volver a repetir. Ya, no lo quiero volver a repetir, lo quiero decir una sola vez, pero por favor, prométanme que me van a prestar atención. Si ustedes entienden esta diapositiva, les prometo que van a aprender cómo medicar AINES. Porque ¿cuál es el gran problema en nosotros, en odontología? Que a veces los colegas dan un solo AINE a todos los pacientes. Por ejemplo, hay colegas que para todos sus pacientes dan naproxeno. Hay otros que para todos sus pacientes dan dolocordalan. No sé si les ha pasado. Paciente del lunes, dolocordalan extra fuerte. Paciente del martes, dolocordalan extra fuerte. El miércoles, dolocordalan extra fuerte. El jueves, dolocordalan extra fuerte. Y para todo dan dolocordalan extra fuerte. Entonces la pregunta es, ¿todos los pacientes son iguales? No. ¿Y por qué damos el mismo medicamento a todos? Entonces, y cuando preguntas por qué das diclofenaco y no das, no sé, naproxeno, lo mismo. No es lo mismo. ¿Me entienden? O sea, para poder aprender a utilizar los AINES realmente, tienen que prestarme mucha atención a esto que voy a explicar, pero necesito el 150% de su atención. ¿La tengo? O yo me espero, ¿ah? Normal. La tengo entonces. Listo, muy bien. Empecemos. Muy bien. A ver, doctores, presten atención. Hace un rato yo les dije que el dolor está asociado a un daño o a una noxa, ¿cierto? Que podía ser física, química, biológica. ¿Qué pasa si esa noxa, si ese daño afecta a un tejido bucal? Acá he colocado tejido nada más, ¿no? Tejido. Pero puede ser mi encía, puede ser, no sé, mi pulpa dental, ¿cierto? Puede ser el hueso, ¿se entiende? Imagínense que un tejido es atacado por una noxa. ¿Están alucinando eso? ¿Qué sucede biológicamente? Porque ustedes se están preparando por un examen, han estudiado varias ciencias básicas, y han estudiado histología, patología, bioquímica. ¿Qué sucede cuando un tejido es lesionado? ¿Qué se libera en ese tejido? Se libera una molécula llamada ácido araquidónico, que yo sé que la han escuchado. Entonces, cuando un tejido es atacado, puede ser mi encía, pulpa, hueso, no sé, puede ser la rodilla, el codo, pero hablemos de odontología, tejidos bucales, por ejemplo, se va a liberar ácido araquidónico. Acá viene mi primera pregunta y mi primer análisis. ¿El ácido araquidónico es una molécula buena o es una molécula mala? Les ayudo. El ácido araquidónico es una molécula mala. Mientras más ácido araquidónico se acumule en un tejido, más dolor o un proceso inflamatorio más extenso se puede armar, se puede generar. El ácido araquidónico es un marcador de inflamación. Entonces, si un tejido es dañado y se libera ácido araquidónico, este ácido araquidónico, mientras más se acumule en el tejido, más va a perjudicar al tejido. ¿Eso se entiende? Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Que este ácido araquidónico empiece a desaparecer, eliminarlo, exacto. Afortunadamente, doctores, afortunadamente, ¿no? Como el cuerpo humano de verdad es una invención perfecta, tiene un montón de mecanismos. Afortunadamente, todos nuestros tejidos tienen una enzima que se llama COX-1. Algunos tienen más, otros tienen menos,
pero todos nuestros tejidos tienen esta enzima. Esta enzima llamada COX-1 tiene una función protectora. ¿Saben lo que hace la COX-1? Cuando un tejido es dañado y se forma el ácido araquidónico, la COX-1 sabe que este ácido araquidónico es malo. ¿Qué hace? Lo transforma, lo convierte en algo bueno. Transforma el ácido araquidónico, que es malo, lo transforma a cosas buenas. Por ejemplo, lo transforma en prostaglandinas protectoras. ¿Cuál es la función de las prostaglandinas protectoras? Empezar a reparar el tejido que se ha lesionado. Porque dígame, si un tejido se lesiona, hay que repararlo o no. ¿Quiénes son las que inician o una de las iniciadoras de la reparación de los tejidos? Las prostaglandinas protectoras. Aparte de eso, las prostaglandinas protectoras tienen como función proteger el estómago y proteger al riñón. Son gastroprotectoras y nefroprotectoras. Aparte de eso, doctores, la COX-1 transforma el ácido araquidónico en otra cosa más, en los famosos tromboxanos, que por sus clases de fisiología recordarán que los tromboxanos promueven la hemostasia, hacen que las plaquetas se junten y no se pierda sangre. Qué genial, ¿no? La herida que me hicieron hace un ratito va a dejar de sangrar porque la COX-1 empieza a formar los tromboxanos. Entonces yo les hago una pregunta. ¿La COX-1 es una enzima mala o buena? Es buena, ¿cierto? Recontra buena. Gracias a Dios tenemos COX-1 en todos nuestros tejidos, más tenemos en el estómago y en el riñón, pero ahí lo tenemos, ¿cierto? Entonces, cuando un tejido es lesionado, rápidamente la COX-1 trabaja formando esto, que ayuda obviamente a mejorar la cicatrización, la reparación del tejido, y de paso se protege mi estómago y se protege mi riñón, ¿sí? Dígame, por favor, ¿esto se ha entendido? ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Estamos bien? Ya, genial, muy bien. Pero ¿qué sucede, doctores, si la lesión fue más grande, más agresiva, o el tejido se sigue lesionando? Estoy con el bisturí y sigo dándole, ¿no? Sigo lesionando el tejido. ¿Qué va a aparecer? Va a aparecer la hermana diabólica, ¿no? Esta es su hermana gemela de la COX-1, que es la COX-2. Esta no se encuentra en los tejidos. Esta aparece cuando el daño está siendo más grande o está siendo permanente. Acá aparece la COX-2. La COX-2, la COX-2, ¿cierto? La COX-2 sería la hermana gemela, ¿no? ¿No han visto la usurpadora? Sí, esa sería la buena, la mala, bueno. La cosa es que la COX-2 sería la hermana perversa, ¿no? Esta de acá, al igual que su hermana, también forma prostaglandinas, solamente que forma prostaglandinas ya no protectoras, sino patológicas. Y estas de acá son las que generan más dolor y más inflamación, al igual que las prostaciclinas que también forma esta COX-2. Entonces acá creo que está claro, ¿no? La COX-1 busca tener una función protectora, una función de hemostasia, mientras que la COX-2, mediante sus prostaglandinas patológicas y prostaciclinas, lo que hacen es aumentar, ¿no? Aumentar la intensidad del dolor y aumentar la inflamación. ¿Se entiende? Esto es lo que sucede, obviamente de manera muy sencilla, porque acá hay muchas moléculas involucradas, pero para mí me interesa que aprenden esto de acá, para que puedan entender la parte farmacológica. ¿Sí? ¿Se ha entendido cómo se da el dolor y la inflamación, así en términos bastante generales? ¿Sí? ¿Sí? ¿Claro? Perfecto. ¿Sí? Que solo una persona dice que sí. Ya me sentí mal. ¿Sí? ¿Está todo claro? ¿Se entendió? Ah, ya, genial, muy bien. ¿Por qué me tomo el trabajo de mencionar esto de acá? Porque al inicio del curso, ¿no? Al inicio, cuando comenzamos, ¿no? Recién estábamos conociéndonos. Al inicio del curso yo les dije, ¿cuál es el mecanismo de los AINES, que son los medicamentos que más usamos? ¿Cuál es su mecanismo? ¿Se acuerdan? El primer ejemplo que hicimos en toda la clase, con el diclofenaco, por ejemplo, que iba a la pulpa, ¿se unía a quién? ¿Se une a quién? Los AINES, ¿dónde? ¿A qué enzima se unen los AINES? Para bloquearla. ¿A qué enzima se unen los AINES para bloquearla? A la COX. Pero en ningún momento les dije si era la uno o la 2. En ningún momento. Yo solamente les dije COX. ¿Cierto o no? Entonces, ¿cómo se da todo esto? Los AINES son medicamentos
que deberían bloquear a quién. ¿A quién bloquearían ustedes, doctores? ¿A la uno o a la 2? ¿A quién deberían bloquear los AINES? ¿A quién deberían bloquear? A la 2, claro. Pero los AINES realmente bloquean a ambas enzimas. A ver. Quiero por favor que me respondan esto, por favor, todos, ya todos, que ya estamos terminando la clase, ¿sí? Quiero que todos me respondan esto. ¿Qué pasa cuando el AINE bloquea la COX-2? ¿Qué ganamos nosotros? ¿Qué efecto logramos cuando el AINE bloquea la COX-2? ¿Qué efecto? Si yo bloqueo la COX-2, ya no va a haber prostaglandinas patológicas, ya no va a haber prostaciclinas, chau dolor, chau inflamación. Efecto analgésico, efecto antiinflamatorio. ¿Cierto o no? ¿Sí? No. ¿Sí? Muy bien. Efecto analgésico, efecto antiinflamatorio. Perfecto. ¿Que eso es lo que yo quiero con los AINES o no? Cuando yo les explicaba de los AINES, ¿qué les decía? Que los AINES son los únicos medicamentos que tienen efecto analgésico y efecto antiinflamatorio, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando el AINE bloquea la COX-1? Que también lo hace. ¿Qué ganamos o qué efectos se producen? Si el AINE bloquea la COX-1, ya no va a haber prostaglandinas protectoras que protejan el estómago. ¡Ah, caramba! Por eso los AINES generan gastritis y úlcera. No es porque el AINE choca el estómago, ¿me entienden? No es por eso. El AINE se absorbe, se va a la sangre, se distribuye, ¿se acuerdan farmacocinética? Se van al estómago y bloquean a la COX-1 del estómago que estaba protegiendo el estómago, gastritis y úlcera. ¿Se entiende? Y cuando el AINE bloquea la COX-1, también ¿qué se bloquea? Las prostaglandinas que protegían al riñón. Por eso, ¿qué otro efecto generan los AINES? Nefrotoxicidad. Cuando el AINE bloquea la COX-1, ya no va a haber tromboxanos. Por eso los AINES que generan sangrado posquirúrgico. Entonces, con este grafiquito de acá, ustedes explican por qué los AINES son analgésicos y antiinflamatorios y por qué generan los principales efectos adversos. Gastritis, úlcera, nefrotoxicidad y sangrado posquirúrgico. No sé si se entendió. ¿Se entendió? O sea, explican los efectos terapéuticos y los efectos adversos. ¿Sí? ¿Todo claro? Lo puedo repetir. Ya, pero a una super velocidad, ¿ya? Lo de los AINES nada más, ¿no? Porque la cascada del ácido araquidónico sí se entendió. Cuando el AINE bloquea la COX-2, ¿qué es lo que ganamos? Como se bloquea la COX-2, ya no hay prostaglandinas patológicas, ya no hay prostaciclinas. Si no hay esto, no hay dolor, no hay inflamación. ¿Qué ganamos? Efecto analgésico, efecto antiinflamatorio. Pero cuando el AINE bloquea la COX-1, se bloquean las prostaglandinas que protegían el estómago y el riñón. Entonces, qué está sucediendo? Se está generando gastritis, se está generando úlcera, se está generando enfermedad renal. Si el AINE bloquea la COX-1, también se bloquean los tromboxanos. ¿Qué está pasando? Si no hay tromboxano, las plaquetas no se agregan, no se juntan, va a haber sangrado posquirúrgico o poslesión, si quieren llamarlo así. ¿Sí? Si es que utilizo AINES. O sea, con este gráfico estamos entendiendo los efectos buenos, analgésicos y antiinflamatorios, pero también los efectos, en este caso, adversos. ¿Sí? ¿Se entendió el gráfico, doctores? Por favor, yo sé que ya estamos terminando la clase, que estamos ahorita eh, como que nos quiere ganar el sueño, pero yo les pido un poco de energía, un poco de ATP, por favor. ¿Sí? Ya estamos terminando, ¿sí? Se los prometo. ¿Se entendió? ¿Sí? Listo. Ahora acá quiero hacer un análisis, ¿sí? Un análisis. ¿Ustedes creen que todos los AINES, doctores, todos los AINES, bloquean a la COX-1 y a la COX-2 por igual? O sea, que los AINES todititos bloquean mitad COX-1, mitad COX-2. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen eso? No, pues posible, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Es como cuando la mamá nos engaña, ¿no? Y nos dice, no, yo no tengo preferencia entre los hermanos, ¿no? Siempre hay un preferido, ¿no? A uno le calientan un poquito más tiempo la comida. Si son mujeres, a una le compran un vestido con un moñito más. Pero eso de que no hay preferencias es una gran mentira, ¿no? O sea, siempre va a haber preferencias, ¿no? Siempre, siempre, para uno o para el otro. Entonces, en los AINES es igualito, ¿no?
Los AINES difícilmente, por ahí hay uno que otro que sí bloquea mitad-mitad, pero la gran mayoría va a tener preferencia por una de las dos. Hay AINES que bloquean más a la COX-2, hay AINES que bloquean más a la COX-1, ¿sí? Ahora yo les hago una pregunta para ver si realmente me han entendido. Por favor, respóndanme bien. ¿Qué AINE va a generar más gastritis? ¿Un AINE que bloquee más a la COX-1 o un AINE que bloquee más a la COX-2? ¿Qué AINE me va a generar más gastritis? ¿Un AINE que bloquee más a la COX-1 o más a la COX-2? Más a la COX-1, perfecto. ¿Qué AINE va a ser más antiinflamatorio? ¿Uno que bloquee la COX-1 o más a la COX-2? Uno que bloquee un poco más a la COX-2. Perfecto. ¿Y por qué les comento esto? Para aprender cómo usar los AINES. Miren, en la universidad, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero no sé por qué a los profesores de farmacología les gusta mucho a veces complicar las cosas, ¿no? Cuando hay la clase de AINES, clasificación de los AINES. Cuando tú ves la clasificación, clasificación química. No sé si a ustedes les ha pasado. Clasificación química. O sea, estos de acá son AINES derivados del ácido propiónico, estos de acá derivados del ácido enólico, estos de acá del ácido por ejemplo, acético. No sé si les ha pasado. O sea, eh, ¿por qué la clasificación química, si la clasificación química no tiene mucha importancia terapéutica? La que tiene más importancia terapéutica es la clasificación funcional. ¿Qué es la clasificación funcional? ¿Qué AINE bloquea más a qué COTS? Esa es la clasificación funcional. Y esa sí nos puede ayudar mucho en la parte clínica. Y acá se las explico. Miren, nosotros tenemos AINES preferenciales de COTS-1. ¿Qué es un AINE preferencial de COTS-1? Es un AINE que bloquea un poco más a la protectora. Oh, Dios mío, y acá están justo los AINES que más usamos en odonto. Ketorolaco y naproxeno. Estos de acá son los más gastrolesivos. Estos de acá son los más nefrotóxicos. Estos de acá son los que más sangrado postquirúrgico generan. La pregunta es, entonces, doctor, ¿por qué los damos tanto en odontología? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué los damos tanto en odonto si son los que más efectos adversos nos pueden dar? Y ustedes pueden hacer un ensayo, ¿verdad? Yo lo he hecho, por ejemplo. Un día tomé meloxicam, otro día diferente tomé ketorolaco, obviamente por un cuadro de dolor, y cuando tomé ketorolaco sentí una acidez en el estómago terrible, ¿no? ¿Sí? Y seguramente a ustedes les habrá pasado algo similar. Entonces, ¿por qué en odontología se dan estos de acá si son más lesivos, generan más gastritis, más nefrotoxicidad, generan más sangrado? Es que ese es el problema en odontología, que a veces damos los medicamentos basándonos en lo bueno, pero no valoramos lo malo. Yo no digo que estos AINES sean malos, son muy buenos, pero hay que saber a quién darle. Por ejemplo, una gran ventaja que tiene ketorolaco y naproxeno es que funcionan rapidísimo, tienen un inicio de acción muy rápido. Los demás AINES demoran más tiempo en funcionar. Estos tienen efectos más rápidos. Y por eso se usan mucho en odonto, porque nosotros queremos un efecto más rápido. Pero hay que saber a quién darle. Por ejemplo, ¿ustedes le darían ketorolaco naproxeno a un paciente con gastritis? Y no me digan, por favor, le doy ketorolaco con omeprazol, porque ahorita me desconecto de la sesión, ¿ah? Porque esa no es la solución. Ustedes le darían ketorolaco con naproxeno. Le darían a un paciente con gastritis, le darían a un paciente con enfermedad renal crónica, le darían a un paciente que está tomando anticoagulantes. Imagínate que llega un paciente que, por ejemplo, está tomando warfarina y yo le tengo que dar un AINE porque le duele, ¿no? Tiene un dolor dental. No le voy a dar ketorolaco, ¿no? Paciente con warfarina que tiene riesgo de hemorragia o riesgo de sangrado por la warfarina, a mí no se me va a ocurrir darle un AINE preferencial de Kotsuno que me va a generar mayor riesgo de sangrado. O sea, hay que tener mucho cuidado. Selingan. Ya me conoces, Lingan, ya sabes cómo enseño. Así que no me tranquilices. Hay que tener mucho cuidado en dar estos medicamentos a ciertos pacientes, ¿no? Mucho cuidado, mucho cuidado. Puedo darle a un paciente que no tenga algún antecedente sistémico, un paciente joven, que no tenga gastritis, que no consuma otros medicamentos, tranquilamente, ¿no? ¿Sí? Por otro lado, tenemos los AINES convencionales o llamados no selectivos. ¿Sí? Convencionales, otro nombre es no selectivos. Estos de acá se acercan más a ese famoso 50-50 que les contaba, ¿se acuerdan?
que bloquean aproximadamente 50% a la COX-1 y 50% a la COX-2. Ahí, por ejemplo, tenemos al ibuprofeno y un medicamento que no sé por qué no se usa en odontología, porque es buenazo, que es el ketoprofeno. Ketoprofeno tiene buen efecto analgésico y también tiene un muy buen efecto antiinflamatorio, ¿no? Ketoprofeno, muy bueno. Pero muchas veces preferimos dar el otro keto, ¿no? El ketorolaco. Pero bueno, pregunta, ¿ibuprofeno y ketoprofeno no tienen efectos adversos? ¿No van a generar gastritis? ¿No podrían generar enfermedad renal? ¿No podrían generar sangrado o sí podrían? Sí pueden, pero más o menos que el grupo anterior. Claro, menos, muy bien, menos. O sea, el riesgo es menor. Si ketorolaco y naproxeno tienen un riesgo alto de gastritis, ibuprofeno y ketoprofeno tendrán un riesgo moderado, un riesgo moderado. Por otro lado, tenemos los AINES preferenciales de COX-2. Ah, caramba, ¿qué significa esto? Preferenciales de COX-2 es que bloquean un poco más a la COX-2. Por eso estos medicamentos, por ejemplo el diclofenaco, que es uno de sus principales representantes, tiene un efecto antiinflamatorio muy bueno. Meloxicam tiene un efecto analgésico antiinflamatorio también bueno. Obviamente diclofenaco le gana, porque acá hay que hablar de potencia. Diclofenaco es un poco más potente, pero ambos son medicamentos con buena actividad analgésica y buena actividad antiinflamatoria. ¿Sí? Diclofenaco y meloxicam. Díganme, ¿el riesgo de generar gastritis, por ejemplo, será alto, moderado o será bajo de este grupo? Bajo, ¿no? Tienen un riesgo bajo. No es que no lo tengan, ¿ah? Sí lo tienen, pero el riesgo es bajo, ¿no? El riesgo es bajo. Acá me gusta mucho meloxicam. Ahorita les comento por qué. Porque meloxicam tiene una cualidad que diclofenaco no tiene. Meloxicam se administra solamente una vez al día. Se administra de 15 miligramos cada 24 horas. En cambio, diclofenaco se da de 50 cada 8, ¿no? Acuérdense de esa característica porque nos podría dar bastante ayuda, ¿no? Con algunos pacientes, que ahorita les voy a explicar. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Les comento algo, aprovechando una pregunta que me está haciendo la doctora Marianela. Hasta los años 90, porque estos medicamentos se han vendido por mucho tiempo, son medicamentos muy antiguos, pero en los años 90 pasó algo curioso. Nuestros amigos, los químicos farmacéuticos, hicieron crear el AINE perfecto. ¿Qué opinan? El AINE perfecto. Obviamente, en los años 90 había más tecnología, un montón de cosas. Entonces, eh, el detalle, el detalle es que en los años 90 se crearon unos AINES que se llamaron los famosos selectivos de COX-2. Ojo, una cosa es preferencial y otra cosa es selectivo. ¿Qué significa selectivo? Que solamente bloquea a esa enzima. Estos supuestamente iban a ser los AINES perfectos. ¿Se entiende por qué, no? Claro, son llamados también COTZIP. ¿Y por qué se les llama COTZIP? Porque su nombrecito termina con esa palabra, COTZIP, ¿sí? Los AINES selectivos, los selectivos de la COX-2, ¿cierto? Ahora, ¿cuál fue el detalle de esto? Que el primer medicamento que salió en los años 90 no se encuentra en esta lista porque ya no se vende, fue retirado. No sé si ustedes recuerdan, algunos de repente que han leído un poquito más sobre AINES, este medicamento, Rofecoxib, marca comercial más conocida, Biots. El Rofecoxib, doctores, por ejemplo, fue el primer AINE selectivo de COX-2 que salió. Buenazo. Como analgésico era muy bueno, como antiinflamatorio, buenísimo. Lo único malo del Rofecoxib es que te producía un infarto, nada más. Y por eso lo retiraron. ¿Qué creen, no? Exagerado, ¿no? Lo retiraron del mercado porque empezó a aumentar los cuadros de infartos agudos, ¿no? Entonces, lo retiraron, obviamente evaluaron qué había pasado y acá se cumple algo que yo les había mencionado, creo, en los primeros momentos de la clase. No existe un medicamento que no siga los dos caminos. ¿Se acuerdan los dos caminos? ¿Cuáles son los dos caminos? El primer camino, hacer un buen efecto terapéutico, y el otro camino, ¿cuál era? Generar efectos adversos. Pensaron que habían creado los mejores AINES, pero como todo medicamento tenían efectos adversos. Estos medicamentos no generan sangrado,
como por ejemplo ketorolaco, naproxeno, pero generan todo lo contrario, generan trombos. Y en pacientes cardiópatas, pacientes que tenían enfermedad cardíaca, aumentaba el riesgo de infarto agudo del miocardio. Y eso pasó. Y se retiró del mercado. Luego salieron estos dos medicamentos, etoricoxib, celecoxib, que hasta la fecha se están vendiendo, son muy buenos, pero obviamente, ¿cuál es la observación? Que espero que todos los odontólogos lo sepan, porque he conversado con varios y muchos no lo saben, no se puede dar estos medicamentos en pacientes con enfermedad cardiovascular o con riesgo cardiovascular. ¿Por qué digo o con riesgo? Díganme, si ustedes tienen un paciente obeso, con obesidad, colesterol elevado, ¿usted le daría un COXIP? No tiene enfermedad cardíaca todavía, pero un paciente con colesterol elevado, obeso, ¿tiene riesgo cardiovascular o no? ¿Tiene o no tiene riesgo? ¿Riesgo, ah? ¿Tiene o no? Si tiene, no damos COXIPs. Un hipertenso, obviamente no. Un diabético, no. Acuérdense que los diabéticos al final desarrollan enfermedad cardíaca. Entonces, hay muchos pacientes sistémicos que no se les puede dar esto. ¿Se entiende? Porque aumenta el riesgo. Yo no he dicho que el infarto es inexorable, que sí o sí se va a dar el infarto. No, no, no. Aumenta el riesgo. De repente, por ahí hay pacientes que no lo desarrollan, pero puede haber pacientes que sí lo desarrollen. Entonces, ante el riesgo, doctores, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Corremos el riesgo? No, lo evitamos, ¿no? Y por eso no lo administramos. Aparte de eso, estos COTSIPs tampoco se pueden dar en pacientes pediátricos ni tampoco en gestantes. O sea, realmente estos medicamentos que al inicio querían que sea lo mejor de lo mejor, tienen varias restricciones. Pero son buenos, ¿ah? Son buenos. Si tú tienes un paciente que no tiene enfermedad cardíaca y quieres un buen efecto analgésico antiinflamatorio, etoricoxib, celecoxib pueden ser muy buena opción. ¿Sí? ¿Se entendió la clasificación? ¿Sí? ¿Se entiende? Listo. Les puedo poner un ejemplo y ustedes me dicen qué AINE escoger, porque ya hay que dejar de darles a todos los pacientes naproxeno, a todos los pacientes ketorolaco, ¿no? ¿Sí? ¿Les parece? Si les pongo un ejemplo y ustedes solamente seleccionan el AINE, ¿sí? A ver, empecemos. Paciente de 25 años, varón, ¿sí? Acude a la consulta por dolor dental de leve que está progresando a moderado. Repito, paciente de 25 años, varón, que acude a la consulta por tener dolor dental de leve que está empezando a progresar a moderado. ¿Sí? El paciente nos comenta que por su trabajo y por su ritmo de estudio no come a sus horas, a veces tiene acidez gástrica, pero no tiene ninguna enfermedad y no toma ningún medicamento. O sea, no toma omeprazol, no toma nada. ¿Sí? Muy bien, empecemos. Paciente de 25 años, no sé, yo les aconsejo algo. Cuando tengan un caso clínico, lo primero que hagan es descartar. Descartemos. De estos cuatro grupos de AINES, ¿cuál descartarían en ese paciente? Descartarían, primero descarten. ¿Cuál descartarían? Por favor, no me pongan COX-1 COX-2, pónganme selectivos, convencional, preferencial. ¿Cuál descartan? ¿Cuál descartan? Los preferenciales de COX-1. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo a ese paciente no le doy naproxeno ni tampoco le doy ketorolaco. ¿Algún otro grupo más que quieran descartar? ¿Algún otro grupo que quieran descartar? Los convencionales. ¿Por qué los convencionales? Que estoy de acuerdo con ustedes, ¿ah? Porque los convencionales, si bien es cierto, tienen un riesgo de gastritis menor que ketorolaco y naproxeno, pero todavía lo tienen y todavía de manera moderada. Entonces, mejor no, ¿no? Mejor no la administro. Entonces, ¿con cuál me quedo? Me quedo con los preferenciales de COX-2 y con los selectivos de COX-2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Con estos dos. El paciente no tiene enfermedad, no tiene enfermedad cardiovascular, no tiene nada, ¿sí? Nos comenta que siente un pequeño ardor gástrico. Entonces, de estos dos grupos, ¿cuál tiene menos riesgo de gastrolesividad? ¿Preferencial de COX-2 o selectivo de COX-2? Selectivos. Entonces me quedo en selectivos. ¿Me entienden? Ahora, si es un paciente que está por su ritmo de trabajo, miren cómo analizamos el caso, ¿ah? Por su ritmo de trabajo, no tiene su conducta alimenticia correctamente. ¿Ustedes creen que ese paciente se va a acordar de tomar un medicamento cada 8 horas, cada 12 horas? Entonces, de preferencia, ¿qué le doy? ¿Un medicamento que se da cada 12, cada 8 o cada 24 horas?
cada 24. De los selectivos de COX-2, ¿cuál se da cada 24 horas? Etoricoxib. Selectivos, selectivos. Etoricoxib. ¿Cuánto daremos? 120 miligramos de etoricoxib una vez al día. ¿Se entiende? Porque el celecoxib se da de 200 cada 12. No me conviene. Y si van a dar un preferencial, como por ahí están mencionando, está bien. Podemos dar meloxicam de 15 miligramos también, si quieren. Pero para este paciente, el que generaría menos riesgo, ¿cuál sería, doctores? Etoricoxib. Eh, ¿Me captaron cómo se hace el análisis de los casos para escoger el medicamento? ¿Me captaron? Genial. ¿Les puedo poner otro caso más? ¿Sí? ¿Uno más? Un poquito más fastidioso. Ya. Algo que hay acá en Perú, que abunda, que abunda. Llega a la consulta un paciente de 65 años, mujer, ¿sí? Con síndrome metabólico. ¿Se acuerdan por patología qué significa síndrome metabólico? ¿Se acuerdan? Cuando ustedes tengan un paciente con ese diagnóstico médico, pues un diagnóstico médico, síndrome metabólico, ¿qué significa? Que tiene hipertensión, diabetes e hipercolesterolemia al mismo tiempo. O sea, tiene tres enfermedades, síndrome metabólico, ¿sí? Paciente de 65 años, mujer, con síndrome metabólico, ¿sí? Acude a la consulta por un dolor dental moderado, moderado, ¿sí? Ese paciente, por ejemplo, está consumiendo para su presión, está consumiendo enalapril, para su diabetes está consumiendo metformina, para su hipercolesterolemia está consumiendo atorvastatina. ¿Sí? Ya. Aparte, está consumiendo warfarina porque ha tenido un infarto hace 2 años. ¿Qué le dan? A ver, descartemos primero, descartemos. ¿Cuál descartan definitivamente? ¿Cuál descartan definitivamente? Que aguante el dolor. Los selectivos, muy bien. Los selectivos de COX-2, ¿no? Definitivamente por el problema cardiovascular. ¿Qué otro descartan? No hay selectivos de COX-1, preferenciales será. Los preferenciales de COX-1, ¿sí? Ya, totalmente de acuerdo. ¿Por qué, ah? ¿Por qué descartan preferenciales de COX-1? A ver, justifíquenme. ¿Por qué? ¿Por qué descartan preferencial? Por la diabetes, pero yo le he dicho que ketorolaco y naproxeno no sean diabéticos. ¿Por qué descartan ketorolaco y naproxeno? Está bien que lo hayan descartado, pero ¿por qué? Doctores, ¿qué está tomando el paciente? ¿Está tomando warfarina o no? ¿Y la warfarina qué es? Claro, es un anticoagulante, ¿no? Yo no le voy a dar un AINE que aumente el riesgo de sangrado, ¿no? Por eso se descarta, ¿no? Al final, ¿con cuál me quedo? Con convencionales y con preferenciales, ¿cierto? Convencionales y preferenciales. Muy bien. Ahora, aparte de eso, hay que pensar en algo. ¿Cuántos medicamentos toma el paciente al día? Toma atorvastatina, toma enalapril, toma metformina, toma warfarina, toma cuatro. ¿Cómo estará su estómago, no? Entonces la pregunta es, ¿me convendrá dar un convencional que irrita más el estómago o mejor un preferencial de COX-2? Preferencial, perfecto. Entonces tengo diclofenaco y tengo meloxicam. Pregunta, el paciente está tomando cuatro medicamentos. ¿Qué es lo que más probablemente pueda cumplir la terapia del paciente? ¿Diclofenaco que sea de 50 cada 8 o meloxicam de 15 cada 24? Meloxicam, entonces doy meloxicam. Inclusive en el mercado farmacéutico hay meloxicam con paracetamol, ¿ah? Hay una marca que se llama Dolomeloxic, que tiene meloxicam con paracetamol y también se da una vez al día. Si quieren pueden dar eso, el paracetamol va a reforzar el efecto del meloxicam. ¿Me entienden, doctores? Entonces, para escoger un AINE, no es que yo a todos mis pacientes les doy naproxeno, a todos les doy ketorolaco, no es que un día me despierto, agarro el periódico, veo mi horóscopo y digo, Dios, yo soy Capricornio, hoy día es jueves, y mi horóscopo dice que tengo que dar ketorolaco a todos mis pacientes y me va a ir bien. No, no es así. Así no se escoge un AINE, ¿no? Para escoger un AINE, como se han dado cuenta, tengo que saber lo que obviamente es importante, la historia del paciente, antecedentes, qué enfermedad tiene, qué medicamentos toma, para yo escoger correctamente un AINE. No se escoge un AINE al azar, no se escoge un AINE a moda. Me dejo entender. No porque en la universidad nos han dicho que no, todo es con ketorolaco, todo es con naproxeno, yo voy a seguir con eso, ¿no? Tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que evolucionar, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando, recordemos los efectos adversos de los AINES.
El principal, el que aparece primero, es la gastrolesividad. Si yo quiero evitar la gastrolesividad, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero, dar un AINE menos gastrolesivo. Como vimos en el primer caso, ¿se acuerdan? El chico tenía acidez gástrica, yo no le voy a dar ketorolaco, ¿no? Tengo que dar el menos gastrolesivo. Otra forma de reducir la gastrolesividad, ¿cómo es? Administrando los AINES con alimentos. Entonces, doy el menos gastrolesivo con comidas, ahí voy ganando. Y solamente en el caso que el paciente tenga gastritis o úlcera, o sea, ya diagnosticada, ahí recién se pueden usar protectores gástricos. No usemos, por favor, el omeprazol como si fuera un caramelo que no genera daño, ¿ah? Muchas veces yo veo que en cualquier paciente toma esto y toma omeprazol, ¿no? Toma esto, pero con omeprazol, ¿no? El omeprazol es un medicamento que si se usa de manera irresponsable, genera mucho daño. El omeprazol es uno de los principales causantes de pancreatitis. El omeprazol en pacientes mayores de 50 años puede aumentar el riesgo de osteoporosis. El omeprazol reduce la absorción de vitamina B12, predisponiendo al paciente a que desarrolle anemia perniciosa. El omeprazol, si es que se toma de manera crónica y sin, digamos, recesos, podría aumentar el riesgo de cáncer gástrico también. Y uno diría, ¿no? ¿Cáncer, doctor? No, está loco. Si el omeprazol protege nuestro estómago. No, el omeprazol reduce la acidez. La mucosa del estómago está acostumbrada a la acidez. Si yo doy mucho omeprazol, cambio el pH de la mucosa gástrica. ¿Y qué pasa cuando tú le cambias el pH a un tejido que está acostumbrado al pH ácido? El tejido cambia para adaptarse y esos cambios, ¿cómo se les llama? Se les llama cambios anaplásicos, metaplásicos, ¿no? Neoplásicos, y ahí viene el famoso cáncer. Entonces, no piensen, por favor, que el omeprazol es, digamos, un caramelo que no genera problemas, ¿no? Yo veo que le dan al omeprazol así por cualquier cosa, ¿no? Ah, ¿cómo omeprazol? ¿Cómo omeprazol? Dios mío. Paremos un poquito, ¿no? Como les digo, para yo dar un medicamento tengo que conocer lo bueno y lo malo. No puedo dar solamente conociendo lo bueno, tengo que dar conociendo ambas caras de la moneda. Entonces, mucho cuidado. ¿Se puede dar omeprazol? Se puede dar siempre y cuando el paciente ya tenga un problema diagnosticado, pero si no, quiero reducir la gastrolesividad, doy el menos gastrolesivo con alimentos, ¿cierto? El riesgo de sangrado, acuérdense, los preferenciales de COX-1 son los que más riesgo de sangrado tienen, ketorolaco, naproxeno, por ejemplo. El riesgo de nefrotoxicidad, o sea, de que el medicamento genere nefrotoxicidad, depende mucho del número de días. Por eso los AINES en odontología, doctores, y esto es un dato importante, no se pueden dar más de 5 días. Lo máximo que se pueden dar los AINES, lo máximo que se pueden dar los AINES en odontología son 5 días, nada más, ¿sí? Nada más, 5 días, ¿sí? Y por último, la hepatotoxicidad, que también no he hablado de hepatotoxicidad, pero hay que tener mucho cuidado, porque los que son más hepatotóxicos son, por ejemplo, los COTCIPs. Etoricotsip, celecotsip, esta es otra restricción más, no se puede dar en pacientes con problemas hepáticos, ¿no? Hay que tener cuidado. Estos son los principales efectos adversos que tienen estos medicamentos, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Se entendió? Qué chévere. Muy bien. Espero que se haya entendido. De verdad. Acá me están haciendo una pregunta. ¿Qué era síndrome metabólico? Hipertensión, diabetes e hipercolesterolemia. Los tres en uno, síndrome metabólico. ¿Sí? Bueno, doctores, para mí ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Tanto así que el tiempo se pasó rapidísimo, de verdad, rapidísimo, rapidísimo. Estoy con la garganta destruida, pero con el corazón latiendo al máximo, ¿eh? Se me subió la presión ahorita por la emoción de estar con ustedes. Todavía tenemos una clase más, si no me equivoco, la próxima semana. Para mí es muy gustoso estar con ustedes. Siempre les voy a desear el mejor de los éxitos en sus exámenes. Y bueno, no hay que perder la conexión por las redes sociales, como ya les estaba mencionando, ¿no? Espero que puedan chequear algunos videos que tengo en YouTube. Si pueden suscribirse sería mejor porque les llega alertas si